Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada una de las personas dependiendo del horario que nos puedan escuchar. El día de hoy estoy con mi tía Iris en otro podcast entre amigos. Sé que la palabra de hoy va a bendecir nuestras vidas y que Dios va a hablarnos de una manera espectacular. Bienvenida, tía. Es un placer poder estar aquí y que la palabra surta un efecto el cual nos guíe, nos nutre y nos edifique poderosamente. Hay una palabra, tía, y gracias por eso. Hay una palabra poderosa que me ha marcado mucho estos días. Y el día de hoy vamos a hablar bajo el tópico acercarnos a Dios nos hace bien. Es maravilloso porque vamos a aprender el día de hoy no solamente a acercarnos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es, por la esencia de quién es Dios para nosotros. Y para eso vamos a ir al Salmo 73 y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Quiero que entendamos, el Israel de estos tiempos somos nosotros los cristianos. Entonces, en otras palabras, ciertamente es bueno Dios para con nosotros, los redimidos, para con los limpios de corazón. Partiendo de allí, quiero que nos hables de este tema, tía. Acercarnos a Dios nos hace bien. Si continuamos leyendo los demás versículos que siguen a continuación, dice de que se deslizaron mis pies, por poco caigo. O sea, que haya gentes como primera cosa que generan desenfoque. David nos está hablando en un contexto donde él tuvo envidia de la gente que prosperaba, de esa gente que andaba por la tierra y que lograban cosas de manera acelerada, pero cuya raíz no era la rectitud, no era la justicia. Y tal vez ese es el contexto en los cuales muchos jóvenes o personas hoy en día estamos, donde hay gente que prospera. ¿Y por qué prosperan? Venden droga, hacen cosas, negocios ilícitos, tal vez esposos que tienen varias mujeres, engaño, cosas fraudulentas, pero hay una prosperidad real, una prosperidad palpable en el mundo material. Y él tuvo de verdad envidia, esto generó el desenfoque que en David hubo, generó envidia, ingratitud, amargura. Yo no sé qué está generando el desenfoque en tu vida. Desenfocarse es apartarnos de la claridad del objetivo, donde Dios nos ha llamado. Muchas personas en el ahora, y quiero basarlo en esto, aunque no va en el contexto de lo que estamos hablando, muchas personas se desenfocan al entrar a la iglesia. Muchas veces les pasa a algunos: mira cómo el impío está prosperando, como lo decías tú ahora, y como yo, que estoy entrando en el evangelio, me están entrando problemas, ahora me están atacando más las circunstancias de lo que estaba cuando estaba afuera. Y yo creo que esto nos sucede a todos. Estos tres agentes de lo que estamos hablando, la envidia, la ingratitud y la amargura, fueron los que atacaron a David. Y tú que nos estás escuchando posiblemente puedes estar pasando por esto ahora. David, dice la palabra, que llegó a ser una persona conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del Salmo 73. No estamos hablando del antes del 51. En el Salmo 51, David se arrepiente de todo lo que había hecho. O sea, estamos hablando del Salmo 73, cuando ya David estaba viviendo una vida conforme a lo que Dios le agradaba. Y es una incógnita lo que nos pasa, tía, porque es tremendo. Muchas veces nosotros estamos sirviendo en el ministerio, muchas veces nosotros estamos haciendo las células, haciendo las casas de paz, tratamos de amar a Dios y vemos eso que está sucediendo, que está generando una bendición, entre comillas, para otros. Y sucede lo que la palabra del Señor nos enseña, que aunque Dios hace llover para buenos y malos, para los que andan en recto corazón y los que lo tienen sucio, o los impíos de lo que habla la palabra, David, luego de esto, entendió muchas cosas, pero lo que quiero que entendamos es que el desenfoque genera esto: envidia, ingratitud y amargura. Amargura es cuando no le encuentras delicia a tu vida, sino que andas viviendo con todo lo negativo en vez de vivir lo positivo. Entonces,
Hay cosas que originan el desenfoque. Y lo primero que podemos ver en esto, y vamos de una vez a la palabra del Señor, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la opresión de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él estaba viendo el panorama de todo lo que les estaba pasando a estas personas. Así es. Él veía que ellos prosperaban, ellos se compraban un auto, lo cambiaban, tal vez Mm. una lancha, tal vez tenían toda esa ropa de alta gama y tenían viviendas, lujos, y tal vez este es el contexto que muchos jóvenes están viviendo hoy en día. Jóvenes que tal vez no de manera correcta obtienen un título, hacen trampa, negocios incorrectos, pero son prósperos. Era tremendo, David echa un chiste así, porque le dice, oye, están tan prosperados estos impíos que los ojos se le van a salir por la gordura, están gorditos. Wow, tremendo, tremendo. ¿Qué circunstancia estaría pasando David en ese momento? Ahora, como segunda cosa, ¿qué origina el desenfoque? Hay muchas cosas. El desenfoque o lo que causa el desenfoque es depresión, inestabilidad, estancamiento, no escuchar la voz de Dios. El norte se pierde junto con la visión. ¿Por qué lo decimos? David no estaba hablando desde una perspectiva de fe. David estaba hablando de lo que sus ojos veían, sus ojos carnales veían. Y podemos ver la inestabilidad, podemos ver el conflicto que dentro de David había al poder decir cómo estos impíos prosperan y yo que le sirvo a Dios no lo estoy haciendo. O sea, que el enfoque prioritario, lo que originó el desenfoque fue que puso su mirada en lo circunstancial, en lo temporal, Ujú. en la cuenta del banco, en las tarjetas de crédito, en la ropa, en los autos, en la vivienda, en el empleo y hasta qué punto nosotros también muchas veces lo ponemos. Esto genera depresión. Mucha gente dice, wow, ¿y cómo ustedes sobreviven en ese clima tan inclemente de Massachusetts, cerca de Canadá? Pues simplemente y llanamente Dios es nuestra porción. Y la depresión, la inestabilidad, porque Él lo dijo, mis pasos se deslizaron mis pies por poco resbalo. O sea, vivía una vida de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, de estancamiento, de no escuchar la voz de Dios, mas sí escuchaba la voz de las circunstancias, de lo que veía, de lo que lo rodeaba. ¿Hasta qué punto nosotros nos hemos desenfocado? Hemos permitido que el desenfoque nos alcance, nos atrape y vivimos dando vueltas sin llegar a nuestro destino profético. Básicamente estamos como el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que ellos estaban dando vueltas en el monte y vueltas en el monte y vueltas en el monte. Eso quiere decir que si nuestra mirada no estaba calibrada a la mirada de Dios, nosotros vamos a vivir un ciclo que va a repetir maldad, que va a repetir lo que estamos hablando, depresión, inestabilidad, estancamiento. La palabra estancamiento es que te quedas allí, en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo nivel que estamos. Abraham, eso también desata de que no seamos personas agradecidas, que no palpemos los milagros en nuestras vidas, porque todo lo que no proviene de fe no agrada el corazón de Dios. Pero hay algo muy bonito y es lo que queremos hablar. Quiero que nos hables de el tercer punto de lo que estamos conversando en esta hora, porque no todo se queda en el desenfoque. Hay algo, hay una promesa para nosotros y quiero que nos la sueltes el día de hoy. El propósito nos abraza. Hoy nosotros te hacemos una invitación a que tú te dejes abrazar por el propósito. Por eso es que hubo en el Calvario que trae redención, que trae libertad y salvación, que genera cambios. Siempre Dios te atraerá. Wow. Tenemos que estar dispuestos siempre, tía. Eso es algo muy desafiante para nosotros ahora. ¿Por qué tenemos que estar dispuestos al momento cuando Dios quiera atraparnos en el propósito otra vez? Es poder cederme. Tenemos que estar dispuestos a entrar. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Esto lo dice en el versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿A qué lugar? Al lugar donde habrá aguas en abundancia. Serán extraídas para ellos. O sea que todo proceso de desierto,
todo proceso de desenfoque, todo proceso de estancamiento queda anulado cuando nos dejamos abrazar por el propósito, cuando nos rendimos, cuando nos cedemos. Así que si has estado pasando por un proceso de desierto donde todo lo que has vivido es oprobio, es que otros han prosperado, es que otros han visto el crecimiento en lo circunstancial, en lo exponencial, es tu tiempo. Hoy Dios corta porque el Espíritu Santo, que representa ese manantial de agua, ese refrescamiento, Dios nos atrae a su presencia y en su presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y esto fue lo que David pudo vivir, fue atraído a Dios. Hoy podemos decirle al Señor, como dice en Cantares 1:4, atráeme y en pos de ti yo voy a correr. Cuando nosotros entendemos en quién tenemos que poner nuestra mirada, yo soy de los que creo que si vemos las cosas como Dios las ve, vamos a estar seguros de que vamos a llegar allí. No importa si tribulación, si circunstancia, sabemos que la palabra que Dios un día nos dijo es la que verdaderamente se va a cumplir. Que Abraham, el enemigo está viniendo a mi vida. Hermana Iri, el enemigo viene como un río en contra de mí. Hay una palabra que nos dice que el Espíritu de Jehová va a levantar bandera en contra del enemigo. Pero hay algo que sucedió con David. Él entendió que él tenía una promesa y la promesa que él portaba se activó en su vida cuando sucedió algo. Y yo quiero que nos digas qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo David. Él entró en un lugar y ahí comenzó todo. Determinante. La cuarta cosa, la intimidad en el santuario. En el santuario trae revelación, orden, dirección, estabilidad, firmeza, seguridad de lo que Dios me dijo. Quiero que terminemos de leer Cantares 1:4. Atráeme en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Cuando David entró en la intimidad, cuando nos rendimos, cuando él se cedió, cuando mi vida se cede ante Dios, hay un rompimiento. Todo velo, todo hechizo, todo encanto que antes nos podía hacer que tuviéramos envidia por aquellos que, cómo prospera el impío, cómo prospera tal vez el que vende drogas, cómo prospera el artista que haciendo cosas, produciendo tal vez canciones con unas letras que no son las más correctas, tienen prosperidad, tienen millones de seguidores. Pero hoy Dios nos dice, si te cedes a mí, si te cedes, yo abro el cielo y todo lo ilimitado del cielo te va a pertenecer, porque tú eres mi hijo y tú eres la revelación, el orden, la estabilidad, la firmeza, porque dice de que Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Él es la roca inconmovible de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. En otras palabras, cuando él entró al santuario, la palabra santuario significa lugar de encuentro. En ese momento de oración, en ese momento donde tú te arrodillas, allí en ese instante las dudas son disipadas, los problemas son quitados. Nuestra yo de decir esto me está pasando, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo estoy viviendo. No. Nuestra mirada es cambiada a 180 grados puestas en Jesús. Y es allí, es lo que quiero decirte hoy. Mira, te da muchas oportunidades, por ejemplo, a mí. Al principio, cuando yo estaba comenzando a servirle al Señor, yo decía, yo quiero parecerme a este predicador, porque a Dios a él lo usa y a mí no, porque Dios lo hace así con esa persona y a mí no. Oh my God, había un desenfoque en mi vida. Yo ponía mi mirada en el hombre creyendo que el hombre podía hacer algo en mí. Y esos ministerios ciertamente bendijeron mi vida. Pero cuando yo entendí que mi mirada tenía que estar en el autor y en el consumador de la fe, cuando yo vi que no me interesaba si el drogadicto, si el mafioso, si el otro podía tener más cosas que yo, porque Dios era mi sustento. Cuando yo entendí esto, algo pasó. Y es que en la intimidad fue donde David abrió sus ojos a la promesa real que el Padre tenía para su vida. Él dijo, no. Él se lavó las manos y dijo, ¿sabes qué? Aquí yo lo entendí. Algo sucedió
versículos más adelante. Y es que él dice que se llenó de amargura su alma y en su corazón sentían punzadas. ¿Qué pasó en este punto, tía? Ahora, podemos decir, ¿qué quita la amargura que él sintió y las punzadas en el corazón? Hay gente que siente punzadas y caminan con amargura, con tristeza. Las punzadas en el corazón son productos de la herida, de la traición, del desenfoque, pero lo quita al escuchar el consejo de Dios por la palabra. Cuando yo me cedo, cuando yo me rindo, eso hace que la palabra surta un efecto y que el poder de la sangre, la Biblia dice, y os daré un nuevo corazón. Aún es lo mismo que le estaba pasando a David, tía. Yo puedo ver cómo David se estaba frustrando. O sea, mi promesa, lo que debería hacer para mí, lo estoy viendo en otros. Su frustración llegó a un punto de depresión porque él decía, oye, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Fue algo tan tremendo. Yo entiendo aquí en Cantares 1:4, volviendo allá. Dice, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino, con razón te aman. Este hombre pudo entender, no me interesa lo que pueda estar pasando afuera, me interesa lo que está pasando conmigo y con Dios. Él pudo identificar que en su interior estaba pasando algo, todas esas heridas, porque él decía aquí como punzadas sentía en su corazón. ¿Te imaginas todo lo que estaba pasando en su alma? Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo esto yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Algo pasó cuando él entró en el lugar de encuentro. Nuestra invitación en este día es que acercarnos a Dios nos hace bien. No importa lo que estés pasando, no importa lo que puedas ver, no importa la crisis que pueda estar pasando. Déjame decirte algo, solamente en ese momento, cuando tú entras en el lugar de encuentro con el Señor, algo va a pasar para O nosotros. sea que estar lejos de Dios nos hace mal, de estar desenfocado, estar en un lugar de inestabilidad, de temor, de amargura, de un corazón herido. O sea, el acercarme a Dios da una renovación de mi alma, de mi espíritu. Dios limpia, Dios libera, Dios rompe todo temor, toda ansiedad, toda batalla mental es disipada cuando me acerco a Dios, cuando entro en su intimidad y veo el fluir del Espíritu Santo como ríos alrededor de mí. Dice la palabra del Señor en los últimos versículos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quiero terminarlo antes de que comencemos a hablar acerca de este punto, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios me hace bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El propósito se activó otra vez. Así es. Había una sequedad en la vida de David, porque el hecho, como nos lo venías hablando, de que él pusiera su mirada en otro lado, hizo que la llama se apagara. Pero la revelación se activó, la mirada se puso otra vez en aquel que le había prometido, en el cual también lo haría. Y él pudo decir, Él es mi roca, Él es mi provisión, Él es mi protector y en Él yo voy a confiar. O sea, se agigantó en la fe. Primera cosa. Segunda cosa, tuvo una dependencia absoluta de Dios. Y como tercera y última cosa, para contar tus obras. Él se constituyó en un portador de milagros, en un portador de la palabra, de las obras de Jehová. Empezó a decirle a la gente, Jehová es mi refugio, Jehová es mi roca, Dios me guía, su consejo me guiará por siempre. Para terminar, quiero que entendamos algo. Acercarnos al Señor nos hace bien. Si nuestra mirada no está puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, nosotros no vamos a lograr nada. Vamos más bien a herirnos, vamos a estancarnos, vamos a perder nuestra visión de lo que Dios un día dijo. Acercarnos al Señor nos hace bien porque trae sanidad,
trae vida y trae frescura a nosotros. Y Abraham, una cosa que es clave, que el acercarme a Dios me hace ser como Él, parecerme hablar. Entonces va a fluir en ti un idioma de gozo, de paz, de esperanza, de restauración, de sanidad, que es lo que este mundo necesita. Este mundo está a la expectativa de la manifestación de los hijos y ese hijo libre que se acerca a Dios, que entra en su intimidad, que entra en el santuario y que recibe el poder del Espíritu Santo para ser un testigo y un portador de los milagros. Yo lo creo así para ti que nos estás escuchando en esta hora y yo oro en el nombre de Jesús para que hoy puedas acercarte al Señor y como dice la palabra, el que se une a Dios, un espíritu viene a ser con Él, que puedas parecerte al Señor, que tu mirada esté en Él, que tu fe esté en Él y que tú puedas cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, que puedas ver lo que Él un día prometió de ti y puedas ver su gloria, porque así como David la vio en el lugar de encuentro, la vas a ver tú desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, quiero orar y declarar de que en este tiempo nos acercamos a Él. Padre, Señor, juntamente con Abraham, yo me uno con todos los que están en sintonía escuchando esta palabra que nos desafía a estar enfocados. Señor, y es en tu intimidad, es en el lugar secreto. Ahora se ha quitado de nuestro entorno, de nuestros pensamientos, de nuestra alma, todo lo que nos desenfoca. Renunciamos a todo aquello, Señor, y hoy podamos entender que el acercarnos a ti nos hace bien. Nos hace bien para declarar tus maravillas, nos hace bien para ser como tú y poder ser portadores de luz y de libertad a este mundo y a esta generación que tanto lo necesita. Espíritu Santo, hoy sé nuestra guía, hoy llénanos de poder y que puedan fluir aún en el desierto esas aguas que tú has prometido y que nos pertenecen. Amén y amén. Les amamos y les bendecimos. Les pido que compartan esta transmisión con otros, este podcast con otros, porque sabemos que va a ser de bendición. Gracias, tía, por conmigo compartir la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que para alguien va a ser de bendición. Así que nos vemos en una próxima transmisión, en un próximo podcast de Entre Amigos. Muchísimas bendiciones.